Muchos de ustedes se han hecho preguntas sobre estos influencers chilenos que son multimillonarios, ¿no? Tanto de farándula como de política. Y se hacen preguntas, obviamente, con respecto a cómo es posible que en tan poco tiempo generen tanto dinero. Eh, Hay un negocio detrás de los influencers chilenos que es el lavado de activos. No de todos, pero de algunos. Y esto es lo que no te quieren contar los creadores de contenido, porque muchos tienen lo que se denomina la colita de paja o pueden ver afectado sus propios canales si te cuentan cómo funciona este negocio, porque pueden estar financiados realmente por personas que ocupan dineros públicos en productoras, por ejemplo, de contenido, muy típico, en apoyar con pautas publicitarias estatales, con menciones a candidatos o lavado de activos de empresas fantasmas que no han sido controladas por la CMF. Hoy realizamos un desglose clínico y pericial sobre una de las tipologías más complejas y emergentes dentro del espectro de la criminalidad organizada transnacional: la instrumentalización de la economía de la atención y los creadores de contenido, los influencers, como nodos operativos para el lavado de activos. Este 19 de julio del año 2026, siendo las 7:10 cuando estoy grabando este video. Influencers chilenos y el lavado de activos, lo que no te cuentan los creadores de contenido. Para la criminología financiera moderna y el análisis de seguridad, y quiero decirte que llegué a este informe por mi investigación sobre el financiamiento al falso estallido social. Recordarán que había mucho periodista extranjero, mucho influencer, mucha gente que hablaba de política. Bueno, esto me llevó a estudiar, obviamente, a pedirles financiar la carrera de criminología y seguridad para entender el lavado de activos dentro de la política chilena, y me encontré con una sorpresa que no solo venía de la política chilena. Para la criminología financiera moderna y el análisis de seguridad, el blanqueo de capitales entró en una fase de desmaterialización. ¿Por qué? Porque las estructuras criminales de tercera generación han identificado que los canales tradicionales de colocación, de integración de dinero de origen ilícito, tales como por ejemplo el sector inmobiliario, la construcción, la empresa intensiva en efectivo, se encuentran bajo un estrés regulatorio sin precedentes debido a la automatización de las alertas de la unidad de inteligencia financiera. Como respuesta evolutiva, el crimen organizado obviamente ha migrado hacia los vacíos normativos de la web 3.0, transformando los clics, los algoritmos publicitarios y los sorteos digitales en sofisticadas herramientas de fragmentación financiera. Y a continuación vamos a analizar los vectores técnicos y la ingeniería contable detrás de este negocio ilícito. Como ejemplo, hay una matriz operativa y la tipología del llamado smurfing o pitufeo digital. El núcleo de esta operación se basa en la manipulación de la trazabilidad bancaria a través de transacciones atomizadas, muy chiquitas. En la doctrina de la prevención del lavado de activos, este fenómeno es una evolución digital del smurfing tradicional o el pitufeo. O sea, dinero sucio, en algunos casos, en efectivo, que entra a una red de microbilleteras o a través de cuentas root, y que producen dos fenómenos: microtransferencias 1, microtransferencias 3, pero al medio microtransferencias 2. Y esa microtransferencia 1, 2 y 3 finalmente terminan en una pasarela de pago electrónica del influencer extranjera. Un capital bancarizado y un capital integrado. La primera tipología identificada en el Cono Sur y con especial arraigo en Chile es la simulación de ventas de boletos o tickets para rifas de bienes muebles de alto valor. Estamos hablando de vehículos deportivos, camionetas de alta gama. El delincuente financiero
explota un arbitraje regulatorio. Las plataformas de rifas digitales operan en una zona gris legal donde no se exige una declaración de origen de fondos para transacciones de baja denominación. Por ejemplo, monto entre 1.000 y 5.000 pesos chilenos. Es decir, tenemos un problema con el arbitraje regulatorio en los sorteos y las rifas virtuales. El proceso de ejecutación se hace mediante la inyección de flujo atomizado. La organización criminal finalmente distribuye el dinero en efectivo remanente del narcotráfico o el contrabando en una red capilar de palos blancos, prestanombres o soldados operativos. Estos individuos realizan miles de microtransferencias electrónicas hacia las cuentas de recolección, de etiquetea o del influencer, que generalmente tiene cientos de cuentas. Ante los ojos de los algoritmos de cumplimiento de los bancos, no hay una alarma de lavado de activos, sino una legítima adquisición masiva de productos por parte de la audiencia. El capital ingresa limpio, consolidado y justificado bajo el concepto fiscal del ingreso por venta. Pero también hay una monetización y una simulación de tráfico mediante bots, y ahí es donde tenemos que estar alertas. Queridos amigos, gracias por estar en Fontirroy, Código Criminal. Somos 948 suscriptores. Puedes suscribirte al canal, apretar las notificaciones, la campanita, compartir este video. Me faltan apenas 52 suscriptores para llegar a los 1000, y suscríbete para que nuestra voz independiente sea escuchada por más gente. Ya puedes ser miembro del canal, elige el botón unirte, puedes unirte al canal con ese botoncito con una estrella, o también puedes dejar un corazón con el signo peso, que es un gracias, lo puedes elegir con 3 puntos abajo de este video. Vamos a ver algo sobre la instrumentalización de las sociedades por acciones, la famosa SPA. Y vamos a ver también la monetización y simulación de tráfico mediante los bots. Vamos a lo primero. En las plataformas de streaming como Twitch, YouTube, que es esta, o Quick, la integración se realiza mediante la automatización. Las organizaciones criminales utilizan granjas de servidores o redes de bots para inflar artificialmente las métricas de un creador de contenido. Con una audiencia inflada de forma artificial, la organización realiza microdonaciones y compras de monedas virtuales de la plataforma utilizando tarjetas de crédito prepago clonadas o financiadas con capital ilícito. La plataforma digital actúa como un mezclador o como un mixer de fondos, devolviendo al influencer un porcentaje mayoritario del dinero en forma de transferencias internacionales legítimas por concepto de pago de partners o creadores. Y el ejemplo 2 es la ingeniería jurídica, porque las sociedades SPA de fachada y los contratos de marketing son abundantes dentro de los creadores de contenido. Y vayan recordando los casos que han visto en las redes sociales y en los medios, porque el influencer o la celebridad cultural o política rara vez opera de forma aislada en el plano corporativo. El análisis forense de estas estructuras criminales revela la participación obligatoria de facilitadores profesionales. Siempre están al lado de un contador, siempre están al lado de un auditor, siempre están al lado de un ingeniero comercial, que diseñan, junto con abogados, el blindaje legal. Y ahí se produce la instrumentalización de las sociedades por acciones, la famosa SPA o SPA. Aprovechando las facilidades estatales para la creación rápida de empresas como el portal electrónico Tu Empresa en un Día, los facilitadores constituyen una red de sociedades por acciones con giros comerciales sumamente amplios y ambiguos. Agencias de publicidad, productoras de eventos, que son clásicas ligadas a los partidos políticos, o los famosos servicios de consultoría informática. Esta SPA de fachada no poseen activos fijos reales ni personal contratado, pero sirven como el escudo contable perfecto. El lavado se instrumentaliza a través de la sobrefacturación y la simulación de servicios.
La SPA, controlada por la organización criminal, celebra un contrato de prestación de servicios con el influencer para una supuesta campaña de posicionamiento del candidato o de marca. Se emiten factura exenta o afecta a IVA por un monto millonario. Si el banco comercial emite una alerta o suspende la cuenta del influencer, este presenta el contrato firmado, las facturas emitidas por el portal oficial del Estado y los reportes de las métricas, las vistas y los likes como el respaldo comercial de la operación. La complejidad de medir el valor real de un servicio digital intangible paraliza la capacidad de auditoría rápida de las instituciones financieras. Luego está el contrato de canje y la inyección de activos físicos, porque otra tipología es el lavado mediante la transferencia de activos físicos no registrados. Las organizaciones criminales adquieren vehículos, joyas o vestuario exclusivo mediante prestanombre en el mercado informal. Estos bienes son entregados al influencer bajo la simulación de contratos de canje publicitario o auspicios de marca. El creador de contenido exhibe estos bienes en su plataforma, los famosos arriendos de auto, aumentando su estatus y su capacidad de cobro legítimo a marcas reales, mientras que el activo de origen ilícito ha sido integrado y validado socialmente a la vista de todo el público. El ejemplo 3 habla de los vacíos sistémicos de detección, el conflicto entre la unidad de análisis financiero versus el servicio de impuestos internos. Porque desde la perspectiva de la seguridad económica del Estado, la proliferación de esta tipología o digital expone un quiebre de coordinación entre los organismos de fiscalización, específicamente analizando la relación entre la unidad de análisis financiero e inteligencia financiera, la UAF, y los organismos tributarios de control interno, como el Servicio de Impuestos Internos. Se produce un quiebre en la matriz de los sujetos obligados. La legislación penal vigente en gran parte de América Latina presenta una brecha temporal frente a la tecnología. Las matrices de riesgo de la unidad de análisis financiero están diseñadas para un mundo analógico. Las agencias de representación digital, los brokers de marketing de influencers y las plataformas independientes de software de sorteo no están catalogados formalmente como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, las ROS. Y al no existir la obligación legal de conocer al cliente, o sea, los protocolos K y C, estas empresas procesan flujos millonarios sin realizar un due diligence o el compliance sobre el origen del dinero que financia a sus representados. Y entonces se produce una paradoja tributaria del blanqueo homologado, porque acá se produce un fenómeno crítico que denomino blanqueo de homologación fiscal. Cuando las agencias tributarias locales detectan las altas rentas de los influencers, inician planes de fiscalización orientados exclusivamente a la regularización impositiva, o sea, al pago de impuestos globales complementarios o multas por no emisión de boletas o honorarios. Para la organización criminal, esta fiscalización es una oportunidad táctica. Primero, el influencer se somete a la revisión tributaria. Segundo, declara sus ingresos informales, los dineros inyectados por el narcotráfico mediante el pitufeo digital. Tercero, paga la multa y los impuestos adeudados con el mismo dinero ilícito. Una vez pagado el impuesto, el Estado emite un certificado de regularización fiscal. Y a partir de ese segundo, el dinero sucio ha quedado completamente lavado con la certificación del propio Estado. El delincuente financiero ha logrado transformar una fiscalización tributaria en su mejor defensa legal ante una futura investigación penal por un lavado de activos. Por eso le digo que Chile es la lavadora del crimen organizado a nivel global. Mucha gente todavía no me lo cree, pero espero que frente a estos datos vayan ustedes mismos entrando en razón y uniendo cabos. Y antes de continuar,
quiero hacer un paréntesis fundamental para el futuro de este canal, Fontiroy Código Criminal, mi canal secundario, y de la emisión de contenido, mi estudio y mi investigación sobre la verdadera organización y financiamiento del falso estallido social del año 2019 en Chile. Estoy exactamente a 10 semanas de que se cumpla el plazo. El próximo 1 de octubre del año 2026 arranco oficialmente mi segundo viaje y la segunda fase de mi trabajo de campo en Chile, y la cuenta regresiva ya está en marcha. Esta vez me traslado directamente a la macrozona sur. Si en mayo, con mi primer viaje para escribir mi pretesis, logré rescatar documentación clave, en este segundo viaje el objetivo es más complejo y delicado, porque voy a cruzar datos de inteligencia criminal y logística en el terreno. Trabajo que los organismos del Estado no han realizado para desentrañar el financiamiento real detrás del denominado estallido social y el flujo de dinero desde el sur a las principales ciudades afectadas por los incendios de esa época, a la infraestructura pública, privada y además a los saqueos. Este paso no es solo el motor de mi pretesis del último año de mi carrera de licenciatura en Criminología y Seguridad, sino la clave para transformar hipótesis en conclusiones técnicas, sólidas y sin sesgos. ¿Cómo puedes sumarte a este proyecto tan necesario para todos nosotros? Para mantener la independencia absoluta de partidos políticos y empresas o grupos económicos, el único respaldo de esta investigación son ustedes. La meta sigue activa desde la primera semana de junio. Busco 3.000 seguidores comprometidos que aporten solamente 1.000 pesos, una luca, $1, para cubrir los costos de logística, traslados y seguridad entre Asunción, Santiago y el sur de Chile. Los enlaces oficiales de apoyo están fijados en el primer comentario y en la descripción de este video. Y muchas gracias a los que ya se pusieron la camiseta para la investigación sin filtro. Estamos hablando de 78 personas que ya aportaron el 42,37% de la meta. Cierro el paréntesis y volvemos a lo que nos convoca. A los influencers chilenos, algunos, por supuesto, no todos, y al lavado de activos. Lo que no te quieren contar los creadores de contenido porque tienen miedo de contar esta información. No sé por qué, pero bueno. El análisis científico de la criminalidad económica nos demuestra que el lavado de activos a través de influencers es un síntoma de un problema estructural mucho mayor. La incapacidad del aparato estatal chileno para auditar la riqueza inmaterial y los flujos atomizados de la economía digital. Para neutralizar este vector, la estrategia de seguridad debe mutar a la fiscalización estática de la inteligencia predictiva de datos. Y es imperativo, primero, actualizar la legislación penal para incluir a las agencias de marketing digital y administradores de plataformas de sorteo en la categoría de sujeto obligado a reportar ante la unidad de análisis financiero. Implementar cruce automatizado de datos de la API de plataformas sociales, o sea, vistas e interacciones reales, contra los flujos declarados en las cuentas corrientes para detectar de forma automatizada la inconsistencia entre el tráfico real y los ingresos declarados. Entender que en la web 3.0 la incautación de activos ya no solo se limita a los bienes físicos, requiere la intervención de dominios web, perfiles digitales o billeteras, sobre todo de criptoactivos en nodos internacionales que operan en Chile. Si el Estado continúa buscando dinero sucio únicamente en notaría y escrituras de bienes raíces, el crimen organizado va a seguir expandiendo su soberanía financiera a través de las pantallas, de los celulares, las tablets y los Smart TV de millones de ciudadanos en Chile. Muchas gracias por acompañarnos en este desglose puramente técnico de Fontiroy Código Criminal este 19 de julio del año 2026. Deja tus análisis periciales en los comentarios o tus hipótesis, siempre me interesan. Nos vemos en la próxima evaluación de la criminalidad compleja que opera en nuestro país.